en este espacio era recordar lo que fue la trayectoria de Ricardo Iorio, que arrancó en B8. Él era amigo de Ricardo Chofa Moreno, que fue un joven que conoció en su juventud, a los 20 años, cuando se estaba proyectando la película de Song Remains the Same, que es de Led Zeppelin. Bueno, ahí se conocieron y formaron al principio un dúo al que decidieron ponerle B8 por la potencia, por cómo sonaba, por lo fuerte que era. Y una banda que además estuvo en peligro su continuidad porque el otro fundador, que fue Ricardo Chofa Moreno, tenía un problema de salud que estaba bastante agravado. Tenía un problema de asma y no podía continuar con la banda. Lamentablemente después falleció Chofa Moreno e hicieron un recital que iba a ser en un principio un recital de despedida, en el cual estaba Gustavo Roweck en la batería, estaba Osvaldo Civile en guitarra, Ricardo Iorio en bajo y Beto Samarvide en la voz. Finalmente después deciden continuar y la importancia del grupo, cómo sonaba, fue algo que llamó la atención incluso del mismo Papo Napolitano. Papo Napolitano se presentó a la sala de ensayo de B8 porque necesitaba una banda que los acompañe en esa movida de tratar de difundir el rock pesado. En ese momento, la verdad que era algo completamente nuevo, completamente desconocido lo de B8. Las bandas de metal prácticamente acá no existían. Recordemos también que era otra época, una época en la que escuchar música era mucho más difícil. Uno tenía que comprar discos, que tenía que, para enterarse de lo que estaba pasando, de buscar medios especializados en revistas o en una radio que sea del palo del rock, que no eran muchos. Bueno, era realmente muy complicado. Y esta banda además surge en la época de la dictadura, y por eso también viene ese mensaje de destrucción que ahora es un himno del metal argentino, como queriendo romper todo lo que estaba sucediendo anteriormente. O sea, la canción habla de las personas que no dejan pensar, que no dejan sentir, hablando de todos los metaleros. Y además, también otra de las canciones que habla de las personas que escuchaban metal en esa época es Brigadas Metálicas. Recordemos que en esa época a las personas que escuchaban heavy metal, por el simple hecho de vestirse de cuero, los metían en cana, los mandaban presos, muchas veces no llegaban a los recitales, y lo que hacían para poder llegar a estos shows era agruparse en grupos de 15 personas, 20 personas. Entonces no lo podían meter a todos en el patrullero, y de esa manera podían seguir manteniendo viva la llama. Y bueno, de ahí viene esa famosa canción de B8. De hecho, una vez quisieron sacar una foto y la policía se enteró de esto y terminó suspendiéndolo. Realmente una época en la que el metal prácticamente no existía aquí en Argentina, y una banda que se encargó de romper todo lo establecido que estaba por una sociedad marcada por la dictadura, por la censura, por un montón de otras cosas. Bueno, ¿tenemos algunos comentarios ahí? El último comentario de John Ball escribe: me hubiese encantado que Iorio estuviese en Rock en la Prisión de 1993 de Radio Olmos. Hubiera sido otra cosa esa tocada. Pero en Radio Olmos estuvo Hermética. Al menos en el festival, no sé si es el mismo que está mencionando él, pero él estuvo, Ricardo, en el 90 y... Esto es 93. No sé sí, si pero sin sin Iorio, dice. Hermética, pero sin Iorio. ¿Estuvo Hermética sin Iorio? Así comenta los que saben. Yo no tengo recuerdo de este recital festival. Pero bueno, volviendo a B8, fue una banda que... pionera, sin lugar a dudas, del heavy metal, cuando acá no había cultura del metal. Hoy en día yo creo que es algo muy presente. Si bien no es algo masivo, es algo que uno lo ve, que se hacen recitales, que está el sentir metalero presente aquí en Argentina, y en gran parte fue por B8, no solamente porque fueron los que comenzaron, sino porque también fueron los que inspiraron a un montón que vinieron después. Creo que no hay grupo de metal que no haya escuchado a B8 acá en Argentina de los que vinieron después. Y bueno, y la trayectoria de Iorio después continuó. Pero, disculpa que sí, te interrumpo acá para hacer un pequeño comentario sobre B8. Me parece que más allá de la trascendencia a nivel metal, me parece que trae esa trascendencia a nivel rock más pesado también, que es lo que es disruptivo, porque recordemos que en esa época
lo más pesado capaz era Papos Blues, capaz que era Sí, Pescado Manal. Rabioso, O Manal. El Reloj también. El Claro. Reloj era una banda de hard rock. Claro, pero que no llegaba al metal. Por eso, y seguía siendo un rock mucho más tirado al blues y un poquitito más así, no tan... También desde lo visual no tan chocante, ¿entendés? Como bandas que mencionábamos hoy cuando se estaba hablando de Paul Diano o cuando se hablaba de Ozzy Osbourne, que son cosas desde lo visual, nomás desde lo estético, ya te entraba como esa imagen de algo mucho más pesado. Y además, para que se den una idea, Luchando por el Metal sale varios meses antes que Kill 'Em All de Metallica. Y el riff de Destrucción es muy parecido a Hit the Lights de Metallica. Bueno, V8, que sin duda fue una banda que, si bien no la catalogaría como una banda enteramente de thrash metal, se puede ver algunos elementos de este género en este disco, cuando el thrash metal prácticamente no existía en el mundo. Así que unos pioneros totales y además unos guerreros. Realmente había que tener mucho aguante para hacer metal, y que te quieran meter en cana y que la sociedad te mire mal. Y bueno, y cantando en contra de la dictadura, sin importar las consecuencias. Bueno, una completa locura que lo de estos 4 muchachos. Después hubo algunos cambios en la formación. Gustavo Roweck y Osvaldo Civile dejaron esta formación y además en el último disco había muchas referencias al cristianismo e incluso algunos cambios de letra por parte de Beto Samarvide, algo que no dejó del todo contento a Iorio, que si bien Iorio estaba contento porque Beto estaba en un proceso de recuperación con las adicciones, ya lo estaba empezando a imponer en las letras de la banda, lo cual no le gustaba para nada a Iorio. Es por eso que se termina disolviendo y termina formando Hermética. Bueno, ¿qué decir de Hermética, no? Hermética es una banda que se formó a finales de los años 80, y que en este caso ya el thrash metal se estaba empezando a abrir su paso acá en Argentina. Ya había bandas que estaban optando por este sonido, y es algo que se ve desde el primer disco de esta agrupación. Y una banda además que yo creo que se ve mucho la literatura ahí de Iorio, la inteligencia además de Iorio para poder observar todo lo que estaba pasando en la sociedad, todos los males de la sociedad, todas las instituciones que nos rodeaban, y la respuesta de Iorio ante eso, además con un nivel de intelectualidad muy superior a la media, con letras realmente que son muy transgresoras y muy interesantes para analizar, sobre todo en el contexto en el que estaba Argentina. Recordemos que en esa época Argentina no la estaba pasando bien, con ciertas decisiones económicas que vinieron de parte del gobierno de Carlos Saúl, y estaba creciendo muchísimo la desocupación. Además que en el país había un proceso de privatización muy grande que estaba dejando a muchísimas personas en la calle. Y bueno, y en las letras de Hermética se ve eso, cómo los gobiernos o cómo las instituciones operan sobre las personas, cómo muchas veces la vida política termina complicando la situación de las personas. Y además se ve mucho contenido histórico también, como por ejemplo en canciones como La Revancha de América, o por ejemplo algo que sí está muy presente en Argentina, que ¿cuántas veces hemos visto algún dirigente político que encabezó alguna represión, que ha hecho cosas atroces en nuestra historia? Sin embargo, con el correr de los tiempos, la sociedad lo terminó olvidando y después fue a elecciones y terminó ganando. Bueno, eso es algo que se ve, por ejemplo, en la letra de Olvídalo y volverá por más. Y bueno, y una letra que a uno lo eriza la piel, que quizás no tiene que ver con todo lo que hablamos anteriormente, que es Tú eres su seguridad, que bueno, que creo que es un himno realmente para lo que es el ser metalero acá en Argentina. Bueno, que después lo reversiona a Iorio con Almafuerte. Sí, exactamente. Y además uno en Ácido Argentino ve un disco excepcional, pero además el arte de tapa también reflejaba todo lo que quería representar la banda en ese momento. Bueno, el Plan Cóndor, por ejemplo, efectuado por los Estados Unidos para imponer las dictaduras aquí en Argentina. Y después también historias personales, como por ejemplo en la canción en la que Iorio se la dedica al hermano de Ana Mourín, que era su esposa en ese momento, que
había partido hacia el noroeste argentino en búsqueda de la iluminación, en búsqueda de espiritualidad, digamos, de resolver su vida de manera espiritual, y no supieron nada más de él. Bueno, una excelente también canción de Hermética, una banda que además estuvo en la cresta de la ola en el año 1900, hasta el año 1994, que estaban teniendo muy buena aceptación y que incluso llegaron a hacer su show en el Estadio de Obras Sanitarias. Yo creo que también el fenómeno Hermética se explica también por todo el contexto en el que estaba Argentino bastante convulsionado. Y creo que Hermética, ya con una manera de describir la sociedad mucho más directa, fue quien ocupó ese lugar del laburante, de la persona de a pie, y de poder ser el cobijo de una persona que estaba desprotegida por la sociedad. Sin duda una banda fundamental, yo creo que tan fundamental como fue Los Redondos, más del palo del rock, en este caso fue Hermética más con el palo del metal. Y bueno, por algo está todo lo de la H no murió, o sea, más allá de la banda, la H no murió, está la corriente también desde siempre decir que la H no murió, de que Hermética siempre va a estar vivo y todo eso. Sí, totalmente. Y acá mientras tanto en el chat nos comentan, B8 tenía mucho de Judas Priest y de Deep Purple y de Black Sabbath. Después también nos comentan, se la bancó muchísimos años por lo que es el género para la sociedad más para esa época, pero fue una bendición para los metaleros, rockeros, amantes de la música. Y después una persona que se llama Pablo369 comenta, fui telonero de Iorio con Almafuerte, toda una experiencia, además de haberlo visto varias veces, más en vivo. Yo quiero saber con qué banda, cuándo, dónde, un poco más de datos. Bueno, que nos cuente Pablo, sí. ¿Comió un asado con Iorio, algo? Que nos comente Pablo, porque nos interesa saber esa historia y lo vamos a leer al final. Porque bueno, ahora también, después toca, sí. Además de eso, también recordar a la gente que nos puede comentar acá en el chat de YouTube toda la opinión que tengan de Ricardo, las canciones favoritas, si tienen algún recuerdo de algo también que nos vayan escribiendo, y que nos sigan en Siesta TV, en todas nuestras redes sociales, y que se suscriban a YouTube también. Bueno, y además, para cerrar lo de Hermética también, la capacidad de Iorio de describir una fotografía, un paisaje, como lo hace en la canción Por las calles de Liniers, cómo describe todo lo que va sucediendo en la sociedad, todos los conflictos que hay entre las personas, todas las injusticias. Además, cómo muchas veces la sociedad cegada o una sociedad consumista responde a estímulos, a publicidades, por ejemplo. Bueno, es una canción que es realmente espectacular, que tiene además un riff muy muy bueno, hecho por el Tano Romano, y bueno, una banda que me parece fundamental para, como he dicho anteriormente, para la persona laburante, para la persona de a pie aquí en Argentina. Y bueno, la trayectoria de Ricardo continúa después en Almafuerte. Hermética estaba en la cresta de la ola, habían tocado en el Monster of Rock teloneando nada más y nada menos que a Slayer, a Kiss, a Black Sabbath, y cuenta la leyenda, que a mí me gustaría poder chequearlo esto porque no hay videos de ese momento, que Hermética tocó antes de todas estas bandas internacionales, y que era tanto el apego que tenía el público que mucha gente que había ido al principio del recital fue solamente para ver Hermética. Terminó Hermética y se fue del show, faltando todavía tocar gigantes del metal. Bueno, yo realmente me gustaría saber cuánta gente se fue, si esto realmente es así, es una leyenda, pero no me sorprendería realmente por el sentido de pertenencia que generaba Hermética. Y he visto un profesor de música que contó que fue a ver a Black Sabbath en Obras, en la época que estaba Dio, y había dicho que fue solamente también para ver Hermética y que llegó tarde porque estaba tocando Black Sabbath y se fue. Bueno, una completa locura lo que generó esta banda, que estaba encaminada hasta el año 94 a la masividad, a llegar quizás a grandes escenarios para lo que es el ambiente del metal. Recordemos que la banda que más convocó acá, que más convoca, es Rata Blanca quizás, que lo más lejos que pudo llegar fue un show en el Estadio Vélez Sarsfield después de haber sacado su segundo disco. Y de una manera casi inexplicable se terminaron separando. Las versiones son muchas y realmente no me interesa en este momento al menos ahondar en eso. Pero bueno, cuando estaban a punto de
tocar, de abrir las puertas a la masividad, finalmente se terminó disolviendo todo y evidentemente había una relación rota entre Iorio y el resto de la banda. Cabe destacar también que hubo un tema judicial ahí por un recital que se realizó en Morón, el cual, bueno, quedará para otro momento porque en este momento estamos hablando de Iorio. Pero bueno, también acá hay un comentario muy interesante que dice, creo que las bandas donde estuvo Iorio para la clase trabajadora y clase baja fue un acompañante en los momentos donde esta gente podía descansar en un barcito tomándose una cerveza. También representa esto de por qué capaz, más allá de que haya sido voluntario, no haya sido voluntario, cuando estaba por ingresar a la masividad hermética, también se separa. Yo creo que es esa búsqueda, no sé si búsqueda, pero termina siendo algo para el nicho, que el nicho también le gusta que sea específicamente porque te hace sentirte identificado. O sea, la clase trabajadora te termina haciendo sentir identificado. Y más que yo creo que el metal es una cosa muy argentina, el apego y todo esto que vos decías, por ejemplo, de la gente que se iba a escuchar, que tocaba Black Sabbath y se iban antes porque tocaba Hermética y les interesaba Hermética nomás. Es algo muy propio también del argentino, del apego y de la representatividad que tenían estas letras y cómo a uno la atravesaban, que es lo que explica acá. Como dijo Spinetta, somos decoradores de la vida. Sea algo tan común como ir a un barcito. ¿Y sí? Bueno, y la trayectoria de Iorio continúa después en Almafuerte, esta banda que se llama así en honor al poeta que escribía bajo este seudónimo, un poeta argentino. Y acá Iorio se interesa además mucho más por el folclore, lo mezcla el heavy metal con este género. Y bueno, y se ve mucho más el sentir nacional reflejado acá. Se ve en canciones como, por ejemplo, Sentir Indiano, en el ceibo, además, que es la flor nacional de Argentina. Y también se ven muchas historias, algo que sucede también con Hermética, y no deja de perderse eso de identificar al laburante, a la persona de a pie, a la persona que de bien, de Argentina, como por ejemplo en el caso del Pibe Tigre, y bueno, y también a las personas que disfrutan de la amistad, del estar contento, de la empatía, de la solidaridad con el otro, como por ejemplo se puede ver en Toro y Pampa. Una banda que arrancó en el año 1995 y acá recién es cuando Ricardo Iorio puede dedicarse a la música. Recordemos que con B8 y con Hermética, con B8, bueno, él tenía otros trabajos y con Hermética también, y justo cuando empezaron a llegar a un gran público y cuando podían dedicarse de lleno a este proyecto es que se terminan separando, y después de remar bastante, porque en las primeras giras no iba mucha gente, Almafuerte empieza a hacerse de su público y es una banda que afortunadamente empieza a ganarse su lugar en el metal, haciendo su show, por ejemplo, en el estadio de All Boys en el año 2013, siendo una de las pocas bandas que tocó en un estadio de fútbol ante tanta gente, ante aproximadamente unas 25.000 personas. Un recital que solamente fue superado por el que mencionamos anteriormente de Rata Blanca en el año 1993, si no me estoy equivocando. Y bueno, una banda... Está para escuchar en Spotify y en YouTube el recital de All Boys. Sí, exactamente. Bueno, es importante que lo digas, además que creo que también tiene un DVD. Sí. Y bueno, una banda que ha tenido cambios de formación, sin embargo, siempre se mantuvo Iorio, el Tano Marcielo y Beto Ceriote en gran parte de la banda. Hubo algunos cambios de baterista, sobre todo, y otra banda también que me parece que es fundamental para lo que es el metal, para lo que representa el metal acá en Argentina, y que forjaron la identidad de lo que es este género aquí en el país, que es siempre el reivindicar a la clase trabajadora, a las personas que van a trabajar, que no necesitan caer en artimañas y en cosas raras para poder progresar en la sociedad. Y bueno, y siempre en esta banda, sobre todo, más que nada, revalorizando todo el sentir argentino, el sentir nacional. Y bueno, una verdadera lástima me pareció que... Orgullo Argento. Sí, también. Por eso, o sea, Almafuerte lo que tiene es ese cambio capaz que tiene el metal de una mezcla también por las influencias de Iorio, de una combinación entre lo que es el metal y el folclore, a nivel lírica principalmente,
donde entra todo eso que hace que uno se sienta mucho más identificado, por ejemplo, con letras de Almafuerte, que uno dice, sí, es algo que me interpela. O sea, vos decís El Pibe Tigre, vos escuchás Mi Credo, escuchás unas estrofas más con Vide Rutero, escuchás Orgullo Argento, todos esos temas, y vos decís, tipo, este es un tipo que canta como Claro, nosotros, debe para saberlo nosotros. también, sí. Y tiene ese lado que también él lo menciona muchísimas veces, se ve la influencia de Larralde, por ejemplo, que para Iorio es un prócer. Sí, totalmente. Y bueno, es en esta etapa en Almafuerte, sobre todo después de los años 2000, que empieza esta etapa más mediática de Iorio y quizás alguna de las polémicas que también hacen a Ricardo. De hecho, por ejemplo, su ex compañero Gustavo Rowe, que había dicho, y no lo ocultó en ningún momento, que lo separaba un abismo ideológico de Ricardo y decía que quizás no era el mismo de antes, pero que de todas maneras le deseaba lo mejor. Aquí hay algunos gestos que quizás cayeron poco simpático en algunos sectores de la sociedad, en algunos sectores del metal también, como así también hubo algunas personas que se subieron al tren de Ricardo Iorio y apoyaron algunos de sus dichos y de sus hechos. Bueno, en el año 2000 tuvo una polémica por una declaración antisemita diciendo que para él los judíos no eran argentinos. Después se terminó deshaciendo de esas declaraciones también, esto cabe destacar, pero también hubo otras declaraciones que ha tenido, sobre todo en el programa de Beto Casella, como por ejemplo algo que a mí me llamaba la atención, que fue en algunos casos repudiado, en otros festejado, fue esto de decir, bueno, que los cumbias eran los delincuentes. Y me parece quizás que era un poco contradictorio con lo que venía profesando Iorio y con lo que pasaba en el metal, con lo que estaba diciendo al principio, que antes, por tener una campera de cuero, por escuchar metal y tener pelo largo, te metían en cana. Bueno, ahora esto pasaba con las personas que se vestían de gorrita o de chomba deportiva porque escuchaban cumbia villera. Y bueno, y me parece que quizás lo que decía Iorio reforzaba un poco los prejuicios que en su momento tenían hacia los metaleros. Que bueno, además, otra de las cosas que por ahí generó un poquito no un poquito, que generó bastante incomodidad en la sociedad fue una foto con Biondini, que es un dirigente político filonazi, en el cual se lo ve compartiendo una charla. Y bueno, eso es algo también que quizás pareciera estar en contra de todo lo que profesaba Iorio anteriormente. Iorio, además, que en la última etapa, yo creo que algo de lo que hay que destacar es que siempre se reinventó y siempre salió adelante a pesar de haberse separado, haberse distanciado de proyectos, y encaró una etapa solista muy interesante en sus últimos años. También es cierto que en las últimas entrevistas no se lo ve quizás tan bien lúcido mentalmente, y bueno, y suceden algunas declaraciones que son mejor no recordarlas, claro, que olvidarlas, pero bueno, también son parte de Iorio y son parte de las contradicciones de un ser humano que las tenemos todos, que todos tenemos contradicciones en este caso, y que esto también, así como estamos mencionando todas las cosas de Ricardo Iorio que son buenas, bueno, también esto forma parte. Sin embargo, yo creo que quedarse con esto, con esta última etapa, con los últimos años de Iorio, es la punta del iceberg de un hombre que prácticamente inventó el metal y que me parece que no es casualidad que siempre ha llevado un montón de gente, un público bastante fiel, que había personas que lo seguían a todos lados, y creo que esto radica en la importancia de él como artista, que se vio un artista honesto, un artista que realmente se ha formado, que ha nacido para hacer arte, para hacer música, ya sea él haciendo folclore, haciendo rock pesado, haciendo heavy metal, haciendo thrash metal. Se vio eso que estabas diciendo vos, que uno lo escuche y que a uno se le erice la piel y que diga, este es uno de nosotros, este está diciendo lo que nosotros sentimos, él está describiendo las cosas que nos pasan mejor que nadie, y él puede sacar a flote sin ningún tipo de tapujos todas esas cosas que nos incomodan, y describe y rechaza a una parte de la sociedad que es muchas veces la responsable de un montón de males. Bueno, eso creo que es lo que hace que Iorio haya sido tan querido, que tanta gente lo haya ido a ver, que mucha gente que quizás no es del palo del metal tiene un respeto hacia él, que en el momento del fallecimiento de Ricardo, bueno, hubo personalidades de diferentes
géneros de diferentes palos completamente, como por ejemplo el polaco, dándole un sentido pésame, recordándolo a Ricardo Iorio. Bueno, Malafama, Hernán de Malafama también era una persona que dice haberlo conocido y que lo respetaba mucho. Y es por eso que Ricardo es tan querido y tan recordado. Y hay una frase que me gustó mucho que lo dice Mourinho en un documental a Bobby Robson, que es un director técnico inglés, el cual fue él el ayudante de campo en mucha de su trayectoria. Y dice, una persona muere cuando la última persona que lo recordaba se muere. Así que realmente creo que Ricardo Iorio nunca va a morir. Una pequeña cosa, un pequeño agregado sobre esto que decías capaz de la última etapa de Ricardo, diciendo que hay cosas capaz mejor olvidar. Si nos quedamos del lado de él como artista, hay cosas muy interesantes. O sea, recordemos los últimos 3 discos que saca en su etapa solista. Tiene un disco que se llama Tangos y Milongas. O sea, un disco de Iorio cantando tangos que es un discazo. O sea, un sentimiento el tipo para cantar esos temas. Después está Atesorando los Cielos, que tiene capaz algunas reversiones y, y después tiene esa canción desgarradora, Justo que te vas. Claro, ese que capaz es de los temas más reconocidos de él como solista. Y cierra con el último disco que sacó hace 2 años, Avivando la Llama de la Ley Natural, que ahí te das cuenta también una de sus influencias, porque uno de los últimos temas es Me gusta la gente simple, un tema de Facundo Cabral, un tipo del folclore totalmente distinto a la rama del metal. O sea, Ricardo fue un tipo que todo el tiempo se reversionó, hizo lo que quiso, sí, pero lo hizo con un pensamiento artístico. Entonces también sobre eso fue transformando toda su obra y haciendo llegada a mucha gente. O sea, qué sé yo no me escucharía un disco de tango si no hubiera sido el disco de Iorio. Y además, también, para cerrar, un tipo que estuvo adelantado muchas veces y que muchas veces avisoró cosas que finalmente terminaron sucediendo. Y él le gustaba mucho la vida en el campo. De hecho, los últimos años estuvo viviendo en el campo, muy alejado de la ciudad, en Sierra de la Ventana, en Buenos Aires. Y en una entrevista en el año 2013, previo a su show que hace con Almafuerte en el Estadio All Boys, le dice con Yayo que el campo era su lugar. Muchas veces él decía que él no lamentaba el campo porque él decía que cuando le tocaba volver a la ciudad y dejaba el campo, ese era el momento de lamento. Sin embargo, en una parte de la entrevista le dice que él sabe que si a él le agarra un paro cardíaco no hay ningún hospital cerca y que él iba a terminar falleciendo. Bueno, por esas cosas de la vida, 10 años después, es finalmente el final de Ricardo Iorio, tal así como él lo dijo. Le terminó dando un paro cardíaco y la asistencia médica, por supuesto, llegó cuando pudo, cuando fue posible, y finalmente Ricardo terminó abandonando este mundo a los 60 años, pero como decíamos, con un legado gigante y un artista auténtico, y es por eso que lo recordamos y lo seguiremos recordando, porque el legado que ha dejado Ricardo con sus 3 bandas es realmente único en Argentina y son esos personajes aquí en el país que salen uno, no sé si en 1 millón, en 40 millones. ¿Te parece que para no cerrar con lo del fallecimiento de Ricardo, hacemos un top 3 de los mejores temas? De cualquier, o sea, de toda la obra de Ricardo, top 3 temas favoritos. Y bueno, tiene que estar ahí, no sé si en un orden específico, pero Tú eres su seguridad, Justo que te vas y Destrucción. Son 3 canciones, si tengo que elegir, que son de 3 etapas variadito. Diferentes. Que definen un poco la carrera de Iorio y me parece que es una muy buena entrada para personas que por ahí no lo escucharon.